Muchas caídas no ocurren por casualidad. Minutos antes, el cuerpo da señales claras. Un paso inseguro, visión borrosa, una ligera pérdida de fuerza. El peligro es que estas advertencias parecen demasiado pequeñas para llamar la atención. En este video hablamos sobre 5 minutos antes de la caída y las señales que suelen ser ignoradas hasta que ocurre el accidente. Aquí descubrirás cómo identificar estas alertas a tiempo, entender por qué surgen con el paso de los años y aprender acciones simples que pueden evitar fracturas, dolores prolongados e incluso la pérdida de autonomía. Ver este contenido puede significar más seguridad dentro de casa y más tranquilidad en el día a día. ¿Alguna vez te has sentido inestable al levantarte de la cama o de la silla? ¿Has tenido un mareo rápido y lo tomaste como algo normal? ¿Te has tropezado y pensaste que fue solo distracción? ¿Y si estos pequeños episodios fueran señales serias de tu cuerpo? Quédate hasta el final, porque esta información puede evitar un accidente que cambiaría tu vida. Pero antes de mostrar estos hábitos, quiero pedirte algo muy importante, algo que realmente ayuda a que este contenido llegue a otras personas que necesitan esta información. Deja tu like. Esto le muestra a YouTube que este tema es importante y que vale la pena compartirlo con más personas. Todo comienza como casi todos los días. Nada se sale de lo esperado. El despertador suena a la misma hora de siempre, el cuerpo se levanta casi automáticamente, sin prisa, sin resistencia. La luz de la mañana entra suavemente por la ventana, anunciando un día común más. No hay sensación de urgencia ni preocupación, solo la tranquilidad de quien cree que todo está bajo control. El café se prepara con el mismo cuidado de siempre. El agua se calienta, se coloca el polvo, el aroma familiar se esparce por el ambiente. La primera taza se bebe despacio, casi como un ritual silencioso. Mientras tanto, la mente ya revisa el día, compromisos conocidos, horarios predecibles, tareas que se han hecho tantas veces que ni requieren esfuerzo. Nada parece nuevo, nada parece amenazante. La ropa se elige sin pensar demasiado, las mismas combinaciones de siempre. El espejo devuelve una imagen conocida, cómoda, casi reconfortante, un rostro que no espera sorpresas. El reloj confirma que todo está dentro del horario, ningún retraso, ninguna urgencia. La puerta se cierra detrás de ti con el mismo sonido de todos los días, como sellando otra rutina perfecta. En el camino, las calles parecen iguales a ayer y a tantos otros días. Personas caminando apresuradas, autos pasando, semáforos abriendo y cerrando. Todo funciona, todo fluye. Es precisamente esa fluidez la que engaña. Cuando nada falla, nadie sospecha. Cuando todo parece demasiado normal, la atención se relaja, la alerta desaparece. En el trabajo, los saludos son los mismos, las conversaciones repetidas, los gestos predecibles. Las tareas se ejecutan casi sin pensar, como si el cuerpo supiera exactamente qué hacer antes de que la mente decida. El día avanza sin ruido, sin conflictos, sin acontecimientos dignos de notar. Un día que no será recordado, o al menos eso parece. En algún momento surge una pequeña molestia. Casi nada, un detalle fácil de ignorar, una sensación extraña que no duele, que no asusta, simplemente pasa, y precisamente por ser pequeña, se descarta. Después lo veo, se piensa. Después de todo, los días comunes no traen grandes problemas, ¿no? Y ahí es donde está el peligro, porque cuando todo parece demasiado común, nadie se prepara, nadie imagina que detrás de esta tranquilidad absoluta algo se está formando. El día sigue su curso normal, mientras silenciosamente lo que nadie percibe comienza a acercarse. El instante en que el cuerpo avisa. El cuerpo humano es una máquina antigua, hecha de instintos que la mente moderna ha dejado de interpretar. Cada músculo, cada impulso eléctrico es un mensajero silencioso y siempre avisan antes del colapso, siempre. El problema es que con el tiempo, el sonido de estas advertencias se vuelve débil, ahogado por la rutina, la prisa y sobre todo la negación de que el cuerpo envejece. El adulto mayor no cae porque tropezó, cae porque su cuerpo venía susurrando durante semanas. Un desequilibrio aquí, un lapsus de coordinación allá, son errores diminutos, casi poéticos, como las grietas invisibles en un puente que parece sólido.
Estas grietas se acumulan en las articulaciones, en los impulsos nerviosos, en los reflejos que antes eran automáticos. Y cuando el cuerpo intenta avisar que algo va a fallar, la advertencia viene en códigos: mareo, cansancio, una breve vacilación en medio de un paso. Esos momentos son como microapagones de energía, imperceptibles pero letales. Estudios sobre declive neuromotor muestran que antes de cada caída hay una serie de fallas sutiles en la sincronía entre cerebro y músculos. Es como si el cuerpo se apagara poco a poco y nadie estuviera mirando. El adulto mayor aún cree estar en control, pero el cuerpo, en silencio, ya ha comenzado a despedirse del equilibrio. Y es en ese intervalo minúsculo entre lo que el cuerpo siente y lo que la mente ignora donde nace la tragedia. La caída comienza mucho antes del impacto, comienza en los ojos que dejan de analizar el suelo, en las piernas que pierden confianza, en las sinapsis que se atrasan medio segundo. Esa fracción de tiempo es el abismo donde se forma la caída, un punto ciego entre el cuerpo y la conciencia. La pregunta que resuena es inquietante: ¿cuántas advertencias envía el cuerpo antes de que el suelo lo reciba? El colapso invisible. El colapso no es un evento, es una secuencia, una cascada química y eléctrica que el ojo desnudo no capta, pero que el cuerpo registra con precisión cruel. Los científicos lo llaman precaída neuromotora, el momento en que el cerebro, sobrecargado por el envejecimiento, falla en enviar comandos precisos a los músculos. Imagina una orquesta donde el director pierde el compás, los violines desafinan, la batería se atrasa, los vientos callan. El resultado no es una nota equivocada, es el caos total. Todo comienza en el sistema vestibular, el centro de equilibrio escondido en el oído interno. Con la edad, sus cristales de calcio se desplazan, enviando señales falsas al cerebro. Estás cayendo, no estás cayendo, estás girando, estás quieto. Esta confusión hace que el cuerpo compense con microajustes, pequeños movimientos que consumen energía preciosa. Cuando esta energía se agota, el colapso se instala. El adulto mayor no lo percibe, pero su cuerpo ya está en guerra consigo mismo. Luego entra en juego el sistema propioceptivo, los sensores en músculos y articulaciones que indican al cerebro dónde está el cuerpo en el espacio. En los adultos mayores, estos sensores pierden hasta un 30% de precisión después de los 70 años. Un pie se levanta, pero el cerebro tarda en registrarlo. El otro pie duda. Y en ese retraso de 200 milisegundos, imperceptible para quien observa, el equilibrio colapsa. Por eso las caídas parecen de repente. En realidad, se construyen en segundos de silencio neuronal. Peor aún, la hipotensión ortostática. Al levantarse, la sangre tarda en subir al cerebro, la visión se oscurece por un instante, el oxígeno falla y el comando muscular se convierte en susurro. El cuerpo intenta sostenerse, pero los músculos de las piernas, ya debilitados por sarcopenia, pérdida natural de masa muscular, no responden, y entonces lo inevitable. El centro de gravedad sale de su eje. El cuerpo se inclina hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. El colapso es completo. Pero lo más sombrío es que todo este proceso ocurre en secreto. El adulto mayor sonríe, conversa, camina, mientras dentro de él una falla sistémica se extiende como un veneno lento. Nadie lo ve porque nadie sabe dónde mirar. El colapso no es visible, solo es inevitable. El tiempo se deforma. El tiempo para el cuerpo envejecido no es lineal. Se curva, se estira, se comprime, especialmente en los instantes que preceden la caída. Lo que parece un tropiezo instantáneo es en realidad una distorsión temporal brutal. El cerebro procesa el mundo en cámara lenta mientras el cuerpo acelera hacia el suelo. Esta deformación comienza con el retraso propioceptivo, un fenómeno en el que los receptores musculares fallan en actualizar la posición del cuerpo al cerebro. Después de los 65 años, estos receptores pierden hasta un 40% de su sensibilidad. El adulto mayor levanta el pie, pero el cerebro todavía ve el pie en el suelo. Esta ilusión de medio segundo, 500 milisegundos de engaño, es suficiente para que el centro de gravedad se desplace. El cuerpo se inclina 5 grados a la derecha, luego 3 a la izquierda, intentando compensar. Pero el tiempo, ahora distorsionado, traiciona.
Cada corrección consume energía que ya no existe. Los músculos de las piernas, ya reducidos por sarcopenia en 1-2% por año, no pueden sostener el peso. La rodilla tiembla, la cadera cede y el cuerpo entra en caída libre interna. Más profundo aún, el sistema vestibular otolítico entra en colapso. Cristales de otolitos, esos sensores de gravedad en el oído interno, se desprenden con la edad, creando un vórtice falso de movimiento. El adulto mayor siente que gira aunque esté quieto. El cerebro en pánico envía comandos contradictorios. Corrige hacia adelante, no hacia atrás. Resultado, un congelamiento muscular paradójico. El cuerpo se bloquea por fracciones de segundo, como un ciervo bajo los faros de un coche. Y en ese bloqueo, el tiempo se deforma completamente. Lo que son 3 segundos de percepción se convierten en 10 segundos de caos. La visión periférica se apaga primero. El campo de 180 grados se reduce a un túnel estrecho de 60 grados, y el suelo, antes familiar, se convierte en un vacío negro. La presión arterial cae 20-30 milímetros de mercurio al levantarse, privando al cerebro de oxígeno. Las neuronas disparan desordenadamente, creando una niebla mental donde se pierden dirección y profundidad. Es una disolución sensorial. El tacto falla en las plantas de los pies, la audición resuena lejana, el equilibrio se evapora. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez a un adulto mayor dudar un segundo más antes de dar un paso? Deja en los comentarios cuál fue la señal que ignoraste, pero que ahora tiene sentido. Este instante de deformación temporal no es un accidente, es el cuerpo confesando su fragilidad en código binario, equilibrio o colapso. Y cuando el tiempo vuelve a alinearse, ya es demasiado tarde. El suelo espera. El cuerpo grita en silencio. El cuerpo no calla, grita, pero en un dialecto que la mayoría ignora. Son gritos codificados en temblores, pausas y desviaciones que se atribuyen a cosas de viejos, cuando en realidad son SOS desesperados. Días, horas, minutos antes de la caída, estas señales se acumulan como nubes de tormenta, sutiles al inicio, abrumadoras al clímax. El primer grito es el arrastre del pie. No es pereza. Es debilidad selectiva en el músculo tibial anterior, que pierde 25% de fuerza después de los 70 años. El pie no se levanta lo suficiente, roza el suelo, advirtiendo del riesgo. Después, la búsqueda de apoyo fantasma, manos que tocan paredes, mesas, aire, incluso en superficies planas. Esto revela fallo en el sistema posturográfico. Los receptores de tobillos y rodillas no detectan inclinaciones mínimas de 2 grados. El cuerpo compensa tanteando el mundo, implorando estabilidad externa. Ignorada, esta señal evoluciona hacia tropiezos en el vacío. El adulto mayor pisa donde el cerebro cree que hay suelo, pero no lo hay. Culpa del déficit visoespacial, donde el lóbulo parietal falla en mapear distancias. Error común en el 60% de los adultos mayores después de caídas previas. Más insidioso, el vértigo posicional paroxístico benigno, pero en versión crónica. Cristales sueltos en el oído interno crean vértigos relámpago de 3 a 5 segundos al girar la cabeza. El adulto mayor se detiene, parpadea lentamente, continúa, pero cada episodio erosiona la confianza neural. Súmalo a la hipoglucemia subclínica, glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro sin síntomas evidentes, debilitando fibras musculares rápidas en 15-20%. El cuerpo grita con fatiga súbita, confusión ligera, manos frías. El silencio más fuerte es el congelamiento postural. Antes de la caída, el adulto mayor queda inmóvil por 1 o 2 segundos, ojos fijos, respiración contenida. Es el cerebro en sobrecarga, procesando 40% más de datos para mantener el equilibrio, y fallando. Estudios de neuroimagen muestran picos de actividad en la corteza motora en ese instante. El cuerpo lucha por el control, pero las señales nerviosas se pierden en vías mielinizadas desgastadas. Finalmente, la mirada vacía precaída, pupilas dilatan 1 milímetro, el enfoque se pierde.
No es distracción, es hipoxia cerebral leve. Oxígeno insuficiente hace que el hipocampo pause, borrando la memoria espacial. El cuerpo entero se convierte en un faro parpadeante. Piernas temblorosas, equilibrio oscilante, mente vaga. Gritos mudos, ignorados por la prisa de quienes observan sin ver. Estas señales no son aleatorias, son la anatomía de la rendición, el cuerpo confesando que el fin del equilibrio llegó. Escuchar es sobrevivir, ignorar es presenciar cómo el silencio se convierte en estruendo. El trauma invisible que queda. La caída termina en el suelo, pero sigue viviendo en la mente del adulto mayor como un fantasma que no se va. Después de caer, muchos desarrollan miedo constante a volver a hacerlo. Este miedo puede controlar decisiones simples, levantarse de la cama, ir al baño, salir de casa. No es solo precaución, es un estado de alerta permanente, como si el cuerpo estuviera siempre al borde de otro colapso. Este miedo genera un ciclo peligroso. Al sentirse vulnerables, muchos adultos mayores se mueven menos, evitan caminar, dejan de participar en actividades sociales y reducen el esfuerzo físico. Esto hace que pierdan aún más fuerza y equilibrio, agravando la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular que puede ser de hasta 5% por década después de los 40 años y se acelera tras los 65. Cuanto más miedo, menos movimiento. Cuanto menos movimiento, mayor riesgo de caer de nuevo. Emocionalmente, la caída también actúa como un disparador. Muchos adultos mayores se sienten un peso para la familia o un riesgo dentro de su propia casa, lo que aumenta la ansiedad y la depresión, factores que elevan el riesgo de nuevas caídas y empeoran la calidad de vida. La habitación se vuelve refugio y prisión a la vez, un lugar donde se sienten menos expuestos, pero donde la mente se aísla, rumia y envejece más rápido. También hay un trauma por pérdida de autonomía. Antes, levantarse, cocinar o bañarse eran acciones automáticas. Después de la caída, cada movimiento se vuelve un cálculo de riesgo. Caminar solo hasta la sala se convierte en una misión peligrosa. Este miedo excesivo puede llevar a la dependencia prematura de cuidadores, incluso cuando el cuerpo todavía podría mantenerse funcional. La caída deja de ser solo un evento. El adulto mayor se ve a sí mismo no como alguien que cayó, sino como alguien que cae. Lo más preocupante, mientras un hueso fracturado puede curarse, el trauma invisible, miedo, culpa, sensación de fragilidad extrema, permanece sin tratamiento. Muchos nunca hablan de ello, y el miedo a levantarse y sentir que el suelo es una amenaza se vuelve silencioso pero constante. Este terror erosiona la autoestima, la independencia y la voluntad de intentarlo nuevamente. Si conoces a alguien que cambió completamente la forma de caminar, salir o vivir después de una caída, esto no es exageración, es un trauma físico y emocional entrelazado. Ignorarlo condena al adulto mayor a vivir en un mundo donde el suelo, que debería sostener, se ha vuelto un enemigo. 5 minutos antes de la caída. 5 minutos antes de caer, todas las señales se juntan en un problema silencioso y peligroso. El cuerpo ya avisó con temblores leves y pausas extrañas. Los sensores de equilibrio comenzaron a fallar. El tiempo se distorsionó con retrasos de medio segundo y los avisos silenciosos, pie arrastrando, manos buscando apoyo, ojos perdidos, gritaron sin que nadie los escuchara. La caída no es cuestión de mala suerte, surge porque nadie comprende las señales secretas del cuerpo del adulto mayor. Después del golpe, queda un miedo intenso, paraliza, encierra en la habitación, debilita los músculos y crea un ciclo que convierte a una persona fuerte en alguien atrapado por el temor a volver a caer. Esto no es solo un problema del cuerpo, es una historia de cerebro, músculos y pensamientos viejos luchando contra el suelo y perdiendo. Pero se puede prevenir observando bien esos 5 minutos. Cuidados simples que pueden salvar vidas. Fíjate en pasos cortos o pausas extrañas. Observa si las manos buscan apoyo sin motivo. Mantén luz fuerte en todos los rincones de la casa. Haz ejercicios de equilibrio. Pararse en un pie 10 segundos cada día. Revisa medicamentos que puedan causar mareos.
Bebe al menos 2 vasos grandes de agua al día. Toma sol para obtener vitamina D. El cuidado más importante, no ignores estas señales. Observarlas puede devolver la libertad, romper el miedo y detener el trauma que roba años de vida de calidad. Ahora sabes lo que casi nadie entiende. Estas señales no son magia, son la forma en que el cuerpo del adulto mayor pide ayuda. Usa este conocimiento para cuidar a quienes amas. Comienza hoy prestando atención. ¿Qué hacer ahora? Si este video te hizo pensar en un adulto mayor cercano, da like ahora mismo. Suscríbete al canal para aprender más secretos de salud. Comenta cuál señal vas a vigilar primero. Comparte este video con quienes necesitan saberlo. Salva vidas. Toca la campanita. Escuchemos juntos lo que el cuerpo dice bajito.